Buenas noches, estamos en vivo para un programa muy especial. Y como tal va a tener una duración inusual. Hemos hecho esto solo cuando entrevisté al presidente de la República 3 veces, al ministro del Interior 1 vez y a la fiscal general de la Nación 1 vez. ¿Por qué? Porque lo de hoy interesa por lo menos a 8 millones de ecuatorianos que en teoría reciben los beneficios de la seguridad social. En teoría, sobre todo en salud. A cientos de miles de jubilados. Y a todo el país en general por la incidencia que va a tener esto en la economía. Y porque sigue siendo para una gran cantidad de la población, ya van a ver que para toda no necesariamente, obligatorio afiliarse al Seguro Social, porque no se da paso a la posibilidad de los seguros privados. Tampoco, como creíamos, se sube el monto de las aportaciones, aunque hay algunas cosas significativas en el 13º, el 14º sueldo ahora toca aportar, antes no se aportaba. Y si hay algún cambio respecto al periodo de jubilación. En fin, una serie de reformas moderadas, diría yo, respecto a lo radical que se esperaba, dada la composición de los miembros de esta Comisión Especial de Reformas. El gobierno la integró en el afán de, durante su periodo, seguramente, no solo debatir el tema que vamos a empezar a hacer esta noche, sino ir más allá, proponérselo al legislativo y dar un paso determinante para que el IES, y sobre todo el régimen de pensiones, no colapse en 4 o 5 años, como lo va a hacer inevitablemente si no hay reformas. Lo extraordinario que es desde el principio, quien ha presidido esta comisión no ha quitado el cuerpo y siempre ha dado la cara. Ya tuvimos un par de veces, un par de conversaciones fugaces, en otra ocasión estuvo aquí en Guayaquil para una entrevista que no pudimos hacer, porque estando él y yo a 200 metros, él en el Winham y yo en un restaurante cerca, teníamos que nadar para ir al estudio y si no, Guayaquil. No hay mal que por bien no venga. Ahora tenemos ya un primer proyecto de reformas sobre el cual discutir, con el economista Augusto de la Torre, en los próximos 90 minutos. Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Estaba recibiendo una honrosa comparación de Augusto de la Torre con alguien que hacía un programa así en la NBC a las 11 de la noche, media hora, y en media hora, que eran en tiempo real 21 minutos, agotaba todo lo que tenía que hacer. Ted Koppel, que en paz descanse. Nos pueden seguir por Facebook y YouTube en Ver a su manera. Ojo, esta noche no estamos en Extreme TV Cable. Hubo una dificultad técnica por la cual la señal de Vito TVO no puede estar allí. Pero tienen DirecTV, canal 194. Eso es Manavisión. Solo en Manaví señal abierta. Cerca de 350,000 suscriptores, de los cuales cerca de 18,000 hogares están a nivel nacional esta hora conectados acá. En radio, emitimos desde los estudios de Radio Centro 101.3 FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. También el reprise es mañana en RTU a partir de las 6 de la mañana. Esto especialmente para Europa o los que se duermen temprano. En Manaví la radio es Candela con K, 89.3 FM. La misma frecuencia para otra radio, La Bonita del centro del país en Riobamba, 89.3 FM, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Comencemos porque nos acompaña Lorena Ochoa y tenemos una larga e intensa jornada. Gracias, Carlos. Buenas noches y buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. En una intervención de apenas hace 2 días en la UDLA en Quito, nuestro invitado de esta noche, el economista Augusto de la Torre, resumió en estas palabras uno de los aspectos que lleva a proponer la reforma del régimen actual de pensiones en el IES. Hace 10 años o 15 años la mayor parte de los ecuatorianos estaba abajo. La mayor parte de los ecuatorianos era menor de 20 años. Ahora,
casi todos, o una buena parte de la población está en 30, 35 años de edad. ¿Qué nos dice esto? Que hace 30 años las mujeres dejaron de tener hijos y se cayó la tasa de natalidad. ¿Es lo que pasó? Entonces ahora estamos sin nuevos niños y las mujeres se rehúsan a tener hijos. Entonces la pirámide poblacional se está ensanchando en zonas más arriba. Y aquí está, dentro de 50 años, ¿cuál será la estructura poblacional del Ecuador? En 50 años, la mayor parte de los ecuatorianos estarán en torno a 60, 65 años de edad. Si ustedes ven esta pirámide poblacional que estará vigente en el 74 en el Ecuador, se parece a Japón. O sea, estamos aceleradamente yéndonos a una estructura demográfica como la de Europa, la de Japón. Y eso es lo que domina el sistema de pensiones. Ni siquiera es el número de aportantes, es la demografía. Es los sistemas de pensiones de reparto viven y mueren con la demografía. Y por eso es que hay que enfrentar este tema ya y encontrar una manera de inmunizarnos frente a la demografía. En el pasado no era problema. En el pasado teníamos una gran cantidad de aportantes en relación a los jubilados. Los jubilados son esta línea verde, estas barritas verdes. Los aportantes, los afiliados aportantes están en la barrita azul. Entonces, hace nada más 10 años, habían 9 aportantes por cada jubilado. Y sobraba plata. Tanto sobraba plata que el presidente Correa dijo, denme la plata. Debió haber sido guardada, ¿no? Pero no, se la llevó. Se la llevó, es una elegante manera de decir, la robó, la desapareció. ¿Qué fue? La utilizó para financiar el gasto fiscal. Ese monto fue de 2 años, 3 años al ritmo de 1.500, unos 7.000 millones. ¿Debía restituirse nuevamente al fondo del cual se lo sacó? En principio sí. Sin embargo, la Corte Constitucional, al revertir la decisión legal que él tomó, no la hizo retroactiva. Entonces ahora, de acuerdo con la decisión de la Corte Constitucional, hay que pagar de aquí en adelante, pero los años en los que suspendió el pago no fueron dictaminados como años en los que se debe restaurar. ¿Y recuerde por qué suspendió el pago? No me acuerdo. Era por el 40% de las pensiones jubilares para que no fuera obligatorio. Como tenía el fondo suficiente dinero, lo sacó de uno para poner en otro. Correcto. En ese tiempo, el dinero fiscal que entraba al IBM no era necesario para pagar pensiones. Y eso creaba un gran espacio para que el ministro de Finanzas negocie con el IES y le diga, mira, te doy $1.000 millones, pero invierte 500 de esos millones en bonos del Estado. Y como el Seguro Social para pagar pensiones no necesitaba ese dinero, hacía la transacción y estaba dispuesta a invertir. El IBM es que, para quienes no siguen este lenguaje tan de cerca, es nuestro sistema troncal de pensiones que se conoce como sistema de invalidez, vejez y muerte. Bueno, me olvidé de saludarlo. Buenas noches, economista Augusto de la Torre. Gracias por aceptar la invitación. Como dije, usted nunca se ha excusado. Hemos conversado 2 veces a control remoto, esta es la primera vez como debe ser. Augusto de la Torre tiene una maestría y un doctorado en Economía en la Universidad de Notre Dame, licenciatura en Filosofía en la Universidad Católica del Ecuador. Actualmente trabaja internacionalmente como consultor senior en políticas públicas, enseña en la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Columbia y dirige el Centro de Investigación Económica de la Universidad de las Américas, UDLA, en Quito, Ecuador. La presentación que vieron fue justamente allá hace 2 días. Dejó el Banco Mundial a fines del 2016, después de 20 años de servicio en varios puestos de alto nivel, incluidos los últimos 10 años como economista jefe para América Latina y antes de eso como jefe del Departamento de Sistemas Financieros Globales. Previamente su carrera pasó del Banco Mundial, fue gobernador del Banco Central del Ecuador, 93-96. Y como economista, ¿por qué dice gobernador? Gerente general. Gerente general, lo que pasa es que la traducción al inglés es típica. Es por eso. Yo sí que estoy leyendo. Sí. Si fuimos compañeros de gabinete un tiempo, Y como economista del Fondo Monetario Internacional, 86-92. Vital citar esos antecedentes para que conozcan su experiencia y su visión. Ahora, le decía yo, previo a que comencemos el programa, que comencemos sentando ciertos puntos claves para que la gente entienda
todavía no en qué consisten las reformas, a eso iremos, sino por qué se la hace. ¿Quién decía? ¿Por qué se decía que el sistema, especialmente de pensiones, colapsaba en 4 o 5 años? Mire, un sistema de pensiones como el que tiene el Ecuador se conoce con el nombre de un sistema de reparto. Eso quiere decir que las pensiones de los que se jubilan esencialmente son pagadas por los que aportan. Eso se diferencia de un sistema de capitalización colectiva, como por ejemplo el Fondo de Pensiones del Banco Mundial, en el cual se acumulan los aportes en grandes fondos y hay suficiente dinero ahí para pagar a los jubilados, y se trata de mantener un equilibrio del ahorro colectivo suficiente para pagar las pensiones. En el caso del Ecuador eso no se ha dado. Si fuese un sistema de capitalización colectiva deberíamos tener 90.000 millones de dólares en el fondo, porque es lo que nos costaría cubrir las pensiones de los jubilados en su expectativa. Ahora hay cerca de 10.000. Ahora tenemos 630.000 jubilados y tenemos más o menos 3 millones de aportantes. Yo me refería al fondo, ¿hay más o menos 10.000 millones de dólares de ahí? 6.000. 6.000 millones. 6.000 millones de dólares en el fondo de pensiones. El BIES además administra un fondo muy grande que es el fondo de cesantía, en el cual hay más o menos 10.100 millones de dólares, el fondo más grande que administra. Es decir, ¿el sistema de reparto es el origen del mal o la forma en que se abusó de él después, incorporando a los beneficios a una serie de afiliados que no eran aportantes? Mira, el sistema de reparto en principio es un lindo sistema, porque es un contrato entre generaciones. Es un contrato en el cual los jóvenes están dispuestos a asegurarles a los viejitos, y los viejitos están dispuestos a asegurarse entre ellos, porque el que vive más goza de una pensión por más tiempo y el que vive menos le está asegurando al que vive más. Es un seguro colectivo, es un sistema de seguro. El problema es que el sistema de reparto es muy vulnerable al ritmo de envejecimiento de la población. Si tú tienes una población muy joven, como la tuvo el Ecuador hasta hace 30 años, los aportantes son muy numerosos comparado con los afiliados. Entonces, en etapas de población joven, lo que se espera es que el sistema de reparto acumule reservas en anticipación de que más tarde va a envejecer la población. Ahí está lo que usted explicaba en la UTLA, pero esa pirámide casi se ha invertido. Se ha invertido. Ahora la gente vive mucho más tiempo y se jubila o retira mucho más tarde. Correcto. Y cuando pudimos y debíamos acumular reservas. ¿Qué fue? Eso debe haber sido desde el año 80 hasta el año 2015 o 2016. Debíamos haber estado acumulando reservas, pero como los gobiernos son golosos, en el momento que ven fondos, les gusta echar mano de esos fondos. Entonces, en la cúspide del momento de acumulación de reserva, que es el año 2015-2016, estaba creciendo el fondo, teníamos 15.000 millones de dólares ahí. Y entonces, cuando se le cae el precio del petróleo, el gobierno del presidente Correa empieza a echar manos donde puede. Y uno de los fondos que se podía echar manos no solo era el Banco Central, era también el sistema de seguridad social. Goloso es un calificativo muy benévolo. Son irresponsables. Es una gran irresponsabilidad. Son delincuentes, son ladrones. Y se tomaron plata de los afiliados sin consultar siquiera a los afiliados. Creo que lo que pasó es que perdió autonomía el sistema de seguridad social. Cuando yo era joven, mi padre era vocal del Consejo Directivo de Seguridad Social. Y yo recuerdo el orgullo que él tenía. Decía, claro, es una de las instituciones más importantes del Se lo oí decir en la conferencia. Y la gratitud que tenía el mío, que le salvó la vida el Andrade Marín en Quito y estuvo en el Teodoro Maldonado Carbo hasta que murió en el 83. Correcto. Y cómo construimos la casa en mi familia con un crédito hipotecario que salió del IES. Ahora, entonces, ¿la causa es el sistema de reparto o la forma en que se abusó del sistema también? Es la administración y la gestión del sistema de reparto, porque un sistema de reparto tiene que ajustarse automáticamente a los cambios en la expectativa de vida. Las dos cosas. No se hizo lo uno y se lo manejó irresponsablemente lo otro. Así es. ¿Algún factor adicional? Porque ya entramos en cómo estar seguros de que esto va a quebrar. Segundo, ¿por qué va a quebrar? ¿Alguna otra razón? Sí, claro. Hay amplificadores que agravaron la cosa. La corrupción, la falta de pago de la deuda del fisco a la seguridad social, los atrasos en la deuda patronal, la corrupción, la inversión irresponsable de los ahorros de la sociedad. El haber ampliado la cobertura de 3,5 millones que aportaban, o 2 en esa época, 2,5, a 8 millones que son ahora. Eso sucedió principalmente en salud.
Sí. En pensiones no ha habido tanta distorsión. Correcto. En salud se permitió que los que pagan los que tienen acceso al seguro de salud incluyan a sus familiares sin una prima adicional. Qué bueno que lo aclara, porque aquí otra pregunta. Si a ustedes les encargaron reforma al sistema de seguridad social, ¿por qué se han dedicado solo a uno de los 3 áreas, a pensiones? 2 razones. La primera son temas que requieren una experticia muy distinta. Yo recuerdo, estimado Carlos, que a mí me tocó participar en una comisión parecida en Perú. El presidente Kuczynski de ese entonces pidió a un grupo de expertos internacionales que conformen una comisión para ver salud y pensiones. Nos reunimos 15 días. A los 15 días decidimos separarnos, porque los temas son de naturaleza económica y de política pública muy diversos. Entonces nos separamos en 2 comisiones, unos trabajamos en pensiones, otros trabajaron en salud. Yo aprendí mucho de temas de salud en ese tiempo, pero no me considero un experto, y al final hicimos un reporte conjunto. ¿Aquí esa misma fue la razón o lo sensible que es salud respecto a pensiones? Yo no entiendo bien la historia, pero cuando se concibió el sistema de pensiones en el Ecuador se creó como la caja de previsión social. Así se llamaba, la caja del seguro, le decía. Exacto. Y no tenía salud. Me parece que es en los años 60 que alguien decide meter los 2 seguros, el de salud y el de pensiones, bajo el mismo techo. México y Ecuador son los 2 únicos países de América Latina que tienen esta estructura institucional. Todos los demás tienen una institución para salud y otra para pensiones, separadas con directorios diferentes. Pero el encargo que le hizo el presidente de la comisión fue: propongan una reforma en general del sistema de seguridad social o solo pensiones. Solo pensiones. Porque yo le pedí eso. Ah, eso quería saber. Sí, yo le pedí eso. Con esta experiencia, sabiendo eso, le digo sabiendo la dificultad de conciliar los 2 temas, porque son económicos, o sea, podemos hablar toda la noche sobre esto, pero la naturaleza económica de la seguridad social para pensiones es bien distinta que la naturaleza del sistema de salud. Y una razón es muy importante: salud siempre va a ser un seguro, mientras que pensiones tiene que tener seguro y ahorro. Correcto, que es lo que ustedes han modificado también en parte. Sí, claro. Ya van a ver ustedes que la cesantía necesariamente se tiene que recibir al término del periodo laboral, cuando uno se jubila, no como ahora que cuando queda desempleado puede apelar a ella. En fin, entremos entonces en materia. Con las respuestas que dé Augusto de la Torre a las primeras preguntas que le van a hacer, van ustedes a ir conociendo el meollo de la reforma, que no se va a agotar en estos 90 minutos. Jorge Tinoco Márquez, adelante. Profesión. Augusto, usted suele decir que hay que trazar una línea donde empiecen las nuevas reglas. Le consulto. Los nacidos a partir del año 1980, que en el año 2000, cuando nuestro país ingresa a la dolarización, tendrían 20 años de edad, y que es una fecha de inicio laboral, y que al día de hoy, en el año 2023, tendrían 43 años de edad, que son empleados activos, que aún no son jubilados. Le consulto, ¿esta será la nueva línea a trazar con las nuevas reglas? No, mire, hay 2 maneras de enfrentar el tema de los que están cercanos a jubilación. El uno es trazar una línea dura y decir aquellos que tienen más de 58 años de edad entran en el sistema, se quedan en el sistema viejo, y los que tienen menos de 58 años de edad entran al sistema nuevo. Esa es una manera. No, ustedes han dicho otra. Sí, que para los que están por jubilarse, ya hasta donde rige el sistema, se atienen a esas normas, y en el tiempo que les falte, a las nuevas normas. Correcto. Eso evita el problema de discontinuidad. Si tú trazas una línea dura, el problema que tienes es que alguien que tiene 57 años y 9 meses se va a sentir ofendido porque le forzaste a quedarse en el sistema nuevo totalmente. Entonces nosotros hacemos un promedio ponderado. Si tú has aportado el 50% de tu tiempo, hasta ahora se te reconoce la totalidad de los aportes bajo las reglas actuales. Correcto. Los nuevos bajo las reglas nuevas. Ya, 2 preguntas ahí. Uno, eso atenta contra un principio fundamental de la seguridad social: previsibilidad. Qué pena, economista de la Torre, yo entré bajo este sistema y quiero que bajo este sistema me jubile. Hable con el resto. Si hiciéramos eso, no sería posible hacer una reforma, porque tendríamos que hacer la reforma solo con aquellos que están entrando a la fuerza laboral. Pero ya tenemos 3 millones de personas que están en el sistema.
sería, yo creo que fiscalmente imposible, a menos que fuéramos, yo que sé, Alemania y la Estados otra. Unidos. Y la otra, ok. 50 hasta ahora, bajo el régimen anterior, supongamos que apruebe el nuevo, el resto bajo el nuevo régimen. ¿En cuál tiene más beneficios? Si eres... A ver, este es un punto muy importante. Es crítico para Sí. la gente. ¿Me conviene el nuevo sistema o el nuevo régimen? ¿Cuánto me quita con relación al antiguo régimen? A ver, empecemos diciendo que tenemos un sistema subsidiado. Uh-huh. Le ponemos el nombre de contribución obligatoria del Estado, pero eso es un subsidio. El Estado público. subsidia 40% de las Correcto. pensiones jubilares, correcto. Y subsidia el 40% de todas las pensiones. Si alguien tiene un cheque de pensión de $2,000, el 40% es del regalo del Estado. Si alguien tiene un cheque de pensión de $500, el 40% es del Estado. Le damos la misma proporción de subsidio al de mayores ingresos y al de menores Lo cual es ingresos. injusto, porque es el mismo porcentaje, pero representa distinto volumen. Se supone que el que tiene más ingresos necesita menos subsidio, Menos subsidio. y el que tiene menos más. Ya, correcto. Correcto, estamos de acuerdo en eso. Entonces, lo que nosotros queremos es que el subsidio se canalice más hacia los afiliados de ingresos medios y bajos. De tal forma que si su pregunta, Carlos, es ¿quién va a tener iguales o peores pensiones? En los números que hemos hecho, todos los afiliados que ganan $600 por mes o menos van a tener bajo el sistema reformado levemente mejores pensiones que las que tienen bajo el sistema actual. Ok. Aquellos que ganan más de $1,500 al mes tendrán menos subsidio y por tanto para ellos la pensión no será tan generosa como lo es ahora. Ok. Sin embargo, ellos pueden ahorrar. Ya, aquí están obteniendo ustedes o empezando a obtener respuestas claras. Ya, no las vamos ahorita a debatir, las vamos a aclarar. ¿Les puede gustar o no les puede gustar? Pero ese era el motivo de mi invitación a Augusto de la Torre. Definiciones. Y este es solo un programa de muchos que habrá que hacer en 2 meses. Siguiente pregunta. Carlos de Tomaso, abogado, constitucionalista. Adelante. El boletín de prensa establece que no se están variando las reglas a los actuales trabajadores, pero el proyecto claramente varían los años de aporte, varían la fórmula de cálculo tomándose ahora los 30 mejores años en lugar de los 5 mejores años, varían los aportes del 13º y 14º sueldo, entre otros, afectando el derecho a la previsibilidad. Este proyecto no puede variar las reglas de los actuales aportantes, sino las reglas para los nuevos aportantes, los que empiezan su vida laboral. Sí. Y como buen constitucionalista, eso puede ser visto inconstitucional, que es una regresión en derechos. Este es un tema de constitucionalistas difícil para mí de entender. Yo puedo decir 2 cosas como economista. Todas las reformas pensionales en las que yo he podido observar o estudiarlas, sobre las cuales doy clases a mis alumnos en Colombia, han sido reformas pensionales en las que a las personas que están dentro del sistema, que están a medio camino del sistema, no se les ha reconocido la totalidad de sus derechos adquiridos. Típicamente eso pasa en las reformas de pensiones que yo he visto. Segundo, en la reforma del 2001, para decir una, en el Ecuador, aquellas personas que eran elegibles para jubilarse, se les dijo no, van a tener que esperar unos añitos más, porque los actuarios de ese momento se dieron cuenta que no les iba a alcanzar la plata. Nosotros hemos sido mucho más cuidadosos. Decimos, una cosa es derecho adquirido y otra cosa es derecho esperado. Lo que nos han dicho los constitucionalistas a nosotros es que la expectativa no constituye derecho. El derecho es algo que ya se constituyó. Ahí es donde hay que proteger. Con mayor razón. Qué pena. Yo entré bajo este régimen y el pacto social o el pacto legal fue eso hasta el final. Ustedes no pueden modificarme lo que me falte para el final. Pero usted acaba de decir que si eso hacen, simplemente la solución no es viable. Y aquí llegamos al fondo del asunto, que es materia de otra discusión también. ¿Es eso o nada, verdad? ¿Es esto o el colapso? Ciertamente, el suicidio colectivo es no hacer nada. Seguir en el mismo régimen. Claro. Entonces, me dicen a mí que hay precedentes de la Corte Constitucional que dicen que el derecho es una cosa que tiene que ser viable. Si usted está hablando de algo que es inviable, no está hablando de un derecho, estoy hablando de un sueño. Qué pena, ¿para qué me prometieron eso en este papel? Entonces hagan otra y armen una constituyente. ¿Ok? Sí, yo creo que sería ideal tener un grupo de constitucionalistas acá. Yo lo que le digo es que desde el punto de vista de la Comisión hemos hecho el mayor esfuerzo de proponer una reforma que respete de la manera más completa posible. Me ha dicho más, consultaron algunos constitucionalistas también. Hablamos con algunos constitucionalistas. Ya, para estar seguro de que
el marco de su reforma era por lo menos defendible. Sí, y además, a mí me hubiera gustado tener una reunión con la Corte Constitucional para preguntarle, pero no es posible hacer esto, porque la Corte Constitucional prefiere reservarse su opinión, aunque debería haber una especie de... Si en algún momento llega la instancia para ellos, para darla en ese rato. Claro. Ya. Pero yo recuerdo de una reunión tremendamente interesante que tuvimos en Cuenca con un grupo de abogados, incluyendo constitucionalistas, y ahí me quedó muy grabado la expresión de uno de ellos, cuyo nombre prefiero mantener en reserva, que me dijo: la expectativa no constituye derecho. Peor aún si la expectativa no es viable. Qué interesante. Ok, pero ustedes quisieron hacer una consulta informal con la Corte Constitucional y dijeron ellos que no. No fue fácil. Yo no sé cómo es que uno hace una consulta, pero yo pregunté a algunos amigos que tengo: ¿podrías por favor consultar si pudiéramos tener un cafecito para que nos den algún consejo? Correcto, ¿ya? Y no fue posible armar eso. Ok. Otro daño que le ha hecho la Corte obstruccionista, que ahora pasa de purista y se cree más papista que el Papa. Una pregunta adicional para el economista Augusto de la Torre. ¿Será posible que hoy en día sea el trabajador quien decida? ¿Por qué no permitir que el seguro que elija sea optativo, sea público o privado, si en definitiva el dinero es de quien aporta y no de quien administra el Estado? Bueno, esto lo consultó Sixto Durán Ballén en el 95. Si podía ser optativo afiliarse o no al IES, y entonces la gente votó que no. Pero ¿en este régimen hay esa opción? Sí y no. Explique eso. Para ciertos programas, por ejemplo el IBM, no puede ser optativo. Invalidez, vejez y muerte. Cuidado, se confunden con la otra IBM, que es la marca. Sí. ¿Ya? Invalidez no puede ser objetivo porque se trata de un seguro de naturaleza social y un contrato social entre generaciones que trata de aglomerar lo más ampliamente posible lo que se conoce los economistas decimos el riesgo de longevidad. Es decir, el riesgo que yo no sé cuándo me voy a morir. Puede ser que me muera pronto, puede ser que viva mucho tiempo. Ese es un riesgo muy difícil de estimar. Los actuarios se rompen la cabeza tratando de estimar eso y se han equivocado muchas veces. Por eso en ese caso no, pero para los nuevos afiliados, ¿por qué en el seguro de salud ustedes sí lo dejan como optativo? ¿Puede o no acogerse al régimen de salud del IES? Si es que demuestra que tiene un seguro médico. Ajá. ¿De qué tipo? Ahí tiene que determinarse por reglamentación. Un seguro médico. Si tú tienes un seguro médico y me demuestras que no vas a ser una carga del Estado, entonces no necesitas afiliarte. ¿Y eso no va a afectar a la vez el fondeo del Fondo de Salud? Podría, pero yo espero que algún día tengamos una reforma del sistema de salud y ahí se decida qué sistema de salud queremos tener. ¿Y eso no es injusto o discriminatorio? Los nuevos afiliados sí pueden, y los viejos, que son los más perjudicados, especialmente en los últimos 20 años, por el servicio de salud del IES, yo me tengo que ser jodido hasta el final de mi vida. Sí, le hemos hecho un daño a los afiliados a quienes no les hemos dado un buen servicio. Pero ahora yo quiero independizarme, economista de la Torre, quiero una opción, ábramela a mí también. Que quiebre el IES, allá que vean ellos. Yo quiero que me atiendan, no que me voten. Sí, eso se podría hacer en un extremo, pero creo que eso sí sería darle ya el RIP al seguro de salud. ¿Por qué? Porque el seguro de salud es otro seguro. Entonces los seguros funcionan bien mientras más riesgos aglomeran. Entonces si solo les vamos a poner ahí a los enfermos, ese seguro quiebra. ¿Cuánto del 9% que se le quita al trabajador, el empresario, que a veces se lo roba y no se lo pasa al IES, va al seguro de salud? Creo que como 5 puntos. ¿Y cuánto del 11% que da el patrono va a eso? El 11% el 11% del patrono y el trabajador juntos va al seguro de invalidez, vejez y muerte. Que es un 20%. Correcto. El 2% empleador y trabajador va al fondo de cesantía. El 1% empleador y trabajador va al seguro de desempleo. Y el resto va a salud. Ok. Para quienes no sepan dónde va su plata, ahí tienen. Pero hay buenas noticias en eso, respecto a un sistema de cuentas, etcétera, pero más adelante. Ahora, prosigamos con un par de cosas novedosas. Lorena. Las reformas que estamos analizando muy someramente esta noche fueron presentadas durante 2 jornadas seguidas del gabinete, en reuniones que llegaron hasta 6 horas.
La cita fue en el Palacio de Carondelet, pero sin el ingreso de medios de comunicación. La comisión que formó el gobierno para que analice la situación del IES en enero, finalmente entregó este lunes al presidente Guillermo Lasso su propuesta. Aunque el documento aún no ha sido difundido, ya se conocen algunos detalles. Entre ellos está el incremento de los años de aportaciones de 30 a 35. También se menciona que se podría ampliar el número de los mejores años que se toman en cuenta para calcular la pensión jubilar y generar incentivos para que las personas se jubilen más tarde. Actualmente el IES tiene 3 millones de afiliados activos y cerca de 650,000 jubilados. Primero, ¿por qué fue reservado eso? No solo en el sentido de la reunión, sino que nadie del gobierno sabía lo que ustedes iban a presentar. Exacto, porque algo que la sociedad no entiende es que esta es una propuesta de una comisión independiente. Por alguna razón... ¿Cómo independiente? Si el gobierno la nominó. El gobierno, ¿Independiente de el qué? gobierno nos pidió que le hagamos una propuesta de reforma para consideración del gobierno, pero no es una propuesta del gobierno. ¿Les pagaron por eso? No. ¿Ah? No nos pagaron nada. Fue totalmente voluntario. Honestamente. O sea, solo gastos, movilización. ¿Usted no tuvo honorarios por presidir esa vaina? No. ¿Sabe que lo pueden meter en la cárcel? Pues esta cuestión también, ¿usted no tuvo honorarios? No tuvo ningún honorario. Nadie. Desde el comienzo yo le dije al presidente, esta comisión tiene que ser de ciudadanos voluntarios. Novedad para mí. ¿Quiénes más eran? Bueno, de Cuenca tenemos a Doménica Cobo, joven, 25 años, abogada. De Guayaquil tenemos a Carla Morales, a Fabián Vilema y a Andrea García, profesora del ESPOL, estadística. Y de Quito tenemos a Pablo Lucio Paredes y a Andrés Hidalgo. Ok. ¿Andrés Hidalgo que fue gerente del comercio? Sí. ¿Mucho tiempo? Ok. Hijo de Norma Hidalgo, mi profesora de US History, brillante economista en el Colegio Americano. Ok. ¿Qué es esto de 30 a 35 años? Eso se conoce como los requisitos para jubilarse. En algunos otros países se les conoce como los requisitos mínimos para jubilarse. Típicamente se expresan como un par, edad y años de cotización. En Ecuador ahora tú puedes jubilarte con 60 años de edad si es que has contribuido 30 años. Puedes jubilarte con 65 años de edad si es que has contribuido 15. Y puedes jubilarte con 70 años de edad si es que has contribuido 10. ¡Qué barbaridad! Eso... Me afilio a los 60 años, ¿ya? Sí. Me jubilo a los 70 y tengo los mismos beneficios que el de 60 años que ha contribuido 30. Está muy distorsionado, pero en efecto, en teoría es así. En efecto es muy atractivo en el Ecuador afiliarse a 60 años de edad, cotizar por 10, pagarse unos buenos sueldos por 5 años y jubilarse con una pensión que es bastante grande. Yo no tengo problema con la idea de que la gente pueda jubilarse a los 70 con 10 años de aporte, pero en ese caso debe jubilarse con una pensión mucho más pequeña. Que sea proporcional al tiempo que aportó, pues. Exacto. No importa el monto del sueldo. ¿Ya? Ok, la otra. ¿Cómo se ha cambiado esa relación? ¿Qué proponen ustedes ahí? Nosotros proponemos una transición de por lo menos 10 años para ir aumentando estos mínimos de años de contribución 6 meses al año hasta llegar a una nueva tabla que tendría 60 mínimo de edad si es que has contribuido 35, 65 mínimo de edad si es que has contribuido 25, 70 mínimo de edad si es que has contribuido 15. Entonces una transición de 10 años hasta llegar a esa nueva tabla. En el caso de 60 mínimo, si has contribuido 35 años, significa que entraste a la fuerza laboral o afiliado a los 25. Típicamente no sí. Es un mal cálculo. No es un mal cálculo y además cuando vimos las estadísticas, en promedio los ecuatorianos tienden a jubilarse con 65 y 35. 65 años de edad y 35 de servicio. Lo otro, antes se calculaba la jubilación sobre el promedio de los 5 mejores años de sueldo. Ahora, ¿cómo han cambiado eso? Bueno, ahora es los 5 mejores años de sueldo. Ahora, sí, bajo el sistema actual. ¿Bajo ustedes quieren cambiar? Nosotros queremos que vaya aumentando un año a la vez. De manera que si la reforma fuera aprobada hoy, el próximo año serían los 6 mejores años de contribución. Okay. El siguiente año los 7 mejores años de contribución. Y ahí progresivamente llegar a algo que es muy común en el mundo. Nosotros proponemos que llegue a 25 o a 30 años mejores de contribución. Los sistemas de pensiones del mundo como los nuestros están yendo a toda la vida. Y el promedio en la región ahora son más de 15 años. Nuestros 5 años son muy inusuales. Entonces es también 25 años para llegar a la nueva meta. Ok, y ahí había otra cosa que mencionaba el reportaje, que era incentivos que ustedes pretenden dar. ¿De qué tipo?
Depende de para qué. Para la gente se jubile más tarde. Bueno, a nosotros nos parece natural que si nosotros calculamos de manera distinta la pensión, con estos nuevos requisitos de elegibilidad, la gente no va a tener el comportamiento oportunista que ahora tiene. Si uno ve las estadísticas, en cuestión de 4 años, la gente está migrando a jubilarse con 65 años de edad y 15 de aportación, o con 70 años de edad y 10 de aportación, porque para ese par, esos dos pares, estamos ofreciendo unas pensiones bastante atractivas. El sistema estimula eso. Claro, es legal, pero yo conozco incluso norteamericanos que viven en el Ecuador y tienen su cheque de Social Security, que llegan acá y dicen, qué lindo país, aquí yo me puedo afiliar a los 60, cotizo con un sueldo normal y después cuando me jubile, me puedo jubilar a los 70 con una pensión que es igual a la mitad de mis 5 mejores años. Entonces, es obvio. A mí me encanta que la gente... la mitad de su sueldo mensual es de los 5 mejores años. Correcto. Es decir, usted se puede jubilar con el 50% de lo que ganó. En los 5 mejores años. En los 5 mejores años, ok. Ya. ¿Y el estímulo que piensan dar o el desestímulo para que eso cambie es? Que nosotros vamos a mantener una proporción. Proponemos una fórmula que mantenga claramente la proporcionalidad entre años de aporte y años de beneficio. Ajá. Los años de aporte son obvios, porque son el número de años que aportaste. Los años de beneficio es tu expectativa de vida. Si te jubilas a los 60, tienes 25 años de beneficio, porque la expectativa de vida actual es 85 años. Si te jubilas a los 70, los años de beneficio son solo 15, porque la expectativa de vida está en torno a 85. Entonces, a los 60 menos beneficios, a los 70 más beneficios. Claro, porque el ratio entre el tiempo de aporte y tiempo de beneficio cambia. Suena lógico. Un elemento adicional para que vean cómo se sorprendieron los miembros del gabinete. Lorena. A propósito del gobierno, el propio director ejecutivo del IES, Diego Salgado, no conocía los términos de las reformas propuestas antes de ingresar a la reunión y por eso seguramente se aventuró a decir algo que el gobierno ha descartado, que parte de ellas se podrían implementar en lo que le resta de periodo. Los pensionistas de hoy y los pensionistas próximos a jubilarse deben estar absolutamente en paz y tranquilos. Un decreto emergente podría ser una de las vías. Lógicamente, si es que son reformas legales, tendrán que pasar por la Asamblea y tal vez otras sean incluso decisiones administrativas del Consejo Directivo. Una vez que nosotros conozcamos, seguramente nos tomaremos un tiempo para analizar la propuesta. Permítanme decirles que nada de eso va a hacer el gobierno. Decreto emergente, olvídense. Pasar una reforma económica urgente aplicada a esto, a la Corte Constitucional, olvídense. Reformas tampoco, porque no hay asamblea. Y resoluciones administrativas puede que ellos quieran tomar algunas, pero esto no tiene que ver con la forma en que se constituye el Consejo Directivo actual, sino ya van a ver cómo va a ser el Consejo que maneje pensiones. Esto para la tranquilidad de la población, que cree que el gobierno le va a hacer un gol de última hora, de los sindicatos que ya han anunciado movilización, huelga nacional, resistencia, protesta, etcétera. El gobierno me aseguró a mí que tanto reforma al sistema de seguridad social como reforma laboral no se va a proponer a la Corte obstruccionista, porque además ustedes ya saben a qué está dedicada, cómo piensa, el sentido curioso que tienen de lo que es urgente económicamente, aparte de opinar de lo que no les compete, a cada rato violar la Constitución, y como no hay nadie que les pida cuentas, seguirlo haciendo. A ellos les debemos mucho de la crisis en este momento, a que hayan aprobado un juicio político con mínima verosimilitud. Es decir, esto es lo mínimo creíble, pero sigamos a ver qué pasa. ¿Ya? Esa es la mayoría correísta de 6 o 9. Esa es una corte política, como felizmente muchos lo han escrito ahora. ¿Ya? Aunque fui de los primeros que lo dije. Lorena. Cuando volvamos, la avalancha de reacciones ante lo que ha trascendido de las reformas de régimen de pensiones. También vía Zoom la opinión de Henry Llanes, uno de sus más fervientes opositores. Comienza un debate que debió iniciarse hace 8 años, cuando ya se veía el colapso de la seguridad social, tras la corrupción y la demagogia con ella. Vera a su manera, crítico e independiente. Yo debería estar ahorita en esa tal asamblea. Yo sí por derecho propio.
Porque yo sí soy payaso de veras. Gracias por seguirnos y aguanten, porque el programa de esta noche es especial. Si pueden, desde luego aguanten. Venzan el sueño, vale la pena. Van a obtener definiciones importantes para continuar en este debate sobre las reformas al régimen de pensiones en el sistema de seguridad social. Viene ya mismo Henry Llanes y después, ¿cómo se llama el técnico Ibarra? ¿Rodrigo? Rodrigo Ibarra. Es un actuario experto. Una vez lo entrevisté también por Zoom. Les recuerdo que el reprise del programa, 48 horas después, no el de RTU, que es mañana a las 6 de la mañana, 48 horas después, es adicionalmente en IC, Stream TV Cable, Canal 14, CNT Canal 14, Claro TV Canal 14. Apenas concluye, lo sube el periódico digital Ecuador en Vivo, tanto a su portal de noticias como a su página principal. Y en Estados Unidos nos siguen de manera singular por Macro Digital, que transmite en simultáneo, aunque entiendo que estamos una hora más temprano, más tarde allá. Ahorita es verano, no tengo claro. ¿Qué es? ¿Más tarde? Sí. Usted que vivía en Washington, a las 8 o 9 de la noche oscurecía. Sí, bueno, en la parte del invierno anochece a las 4. Era al revés, a las 4 o 5 de la tarde. Qué ciudad tan maravillosa para vivir, esa zona. ¿Usted vivió en Virginia o en Maryland? La mayor parte de mi profesión en Virginia, ahora estoy viviendo en el distrito. En el distrito. En el centro. En Columbia. Fabulosa ciudad. Los mejores recuerdos de mi estadía de 2 años en Washington, en Rockville, Maryland. Bueno, nostalgia a un lado. Sigamos, Lorena. Sin conocer todavía el meollo de las reformas del régimen de pensiones, la máxima dirigente gremial de los jubilados ya expresó su oposición. La reforma al Seguro Social, compañeros, sí viene en camino. Y eso nosotros sí lo vamos a defender porque ya está presentado, ya el CNE nos aprobó y ya está presentado en la Asamblea Nacional. Lo vamos a defender solamente cambiando su estructura del Consejo Superior del IES, el seguro tendremos ampliamente una posibilidad donde nos escuchen afiliados y jubilados. Porque los afiliados nunca deben un solo centavo. Si el empleador no paga, no es responsabilidad del afiliado, es responsabilidad del irresponsable empleador. Pero los jubilados hemos aportado por más de 30 y 40 años y exigimos ese derecho. Y exigimos ahora que el gobierno ya no meta mano en el seguro social. Unámonos, defendamos el seguro social, porque ese es nuestro patrimonio. Después los afiliados estarán en el mismo sitio que estamos nosotros. Simplemente queremos disfrutar de nuestros aportes que lo hemos hecho durante muchos años. Ahí tiene usted, Rosario Delgado, que es la dirigente de los jubilados, está en contra, sin conocer el detalle de la reforma, por 2 razones. La reforma no toca la estructura del Consejo Superior del IES, que es responsable de muchas de las atrocidades y corrupción allí. Y lo otro, no nos reclamen a los afiliados, nosotros nos dejamos de aportar automáticamente. Eso reclamen a los patronos que en muchos casos retienen los aportes. ¿Por qué vamos a pagar las consecuencias? Respóndale. Sobre lo primero, me siento identificado con ella. Nosotros creemos tanto como ella que necesitamos un cambio al arreglo institucional de la administración y de la gobernanza del seguro. Nuestra propuesta consiste en restringir al actual Consejo Directivo al tema de salud y de riesgos de trabajo y crear dentro del mismo IES un nuevo cuerpo de gobierno, más profesional, más autónomo, mucho menos dominado por el sector. ¿Qué se compondría cómo? Nuestra propuesta sería que tenga los típicos representantes de los empleadores, de los afiliados y de los jubilados, que además tenga 2 directores independientes que sepan de la materia, que el vocal del Ministerio de Finanzas sea un vocal como cualquier otro y que no tenga derecho a presidir ese consejo. Okay. Que se elijan entre ellos cuál sería el que preside, que tengan periodos escalonados para que no coincidan con el ciclo político y que tengan claros estándares de transparencia y rendición de cuentas. Ya, aquí hay una cosa clave. Esos 2 expertos que vienen de la sociedad civil, ¿quién los elige? ¿Cómo los eligen? Nos gustaría que haya una discusión sobre esto, porque no tenemos una posición común en la comisión. A mí me gustaría que, por ejemplo, uno de ellos sea elegido por algún tipo de gremio profesional, actuarios, por ejemplo, o quizás de las universidades. Otro que quizás pueda ser elegido de un grupo de más analistas, expertos en leyes. Yo tengo una propuesta, expertos tienen suficientes. Uno que venga de los sindicatos y otro que venga de la academia. El de los sindicatos ya está ahí, ¿no es cierto? Porque ¿Es el de los trabajadores? De los trabajadores, claro. A ver, los usted afiliados. me dijo, afiliados empleados, cierto, trabajadores jubilados, ya. Sí.
los otros dos, ok, ¿eso quedó abierto? ¿Pero de dónde vienen otros dos? Quedó abierto lo que nosotros creemos conceptualmente tienen que ser independientes, conocedores del tema y empapados de la naturaleza de un funcionamiento. No hay nadie independiente en este país. That's bullshit. No hay nadie. Todos son dependientes de su formación, de su ideología, de su gremio, de sus intereses. Nadie lo es completamente, pero hay gente que es más objetiva y más sensata y hay gente que es más loca, ¿no? Ok, en eso coincido. Una opinión adicional, Lorena. Lo curioso es que también varios jubilados cuyo régimen de pensiones no será afectado expresaron su oposición a estas reformas y explicaron por qué. Estamos aquí, nosotros somos jubilados, pero estamos aquí defendiendo también la situación de nuestros hijos, de nuestros nietos que vienen después, a los que les están queriendo robar. Cada gobierno que ha pasado por su sitio. Y no hemos hecho una caja chica de los gobiernos. Y nos han importado un pepino a los trabajadores y a los afiliados. Y peor de los jubilados. Lo que sobran es ladrones, lo que no le falta es dinero al seguro social. Ahí hay 3 argumentos. El 1 dice que los nietos, eso entiendo yo que cree él, van a tener menores beneficios de lo que él ha tenido como jubilado y por lo tanto les van a robar después, dice. Mire, ahí tiene usted una discusión muy interesante. Él se preocupa de los nietos, yo me preocupo de los nietos y me preocupo de los nietos de él más que él, porque detrás de los nietos, los bisnietos ya son muy poquitos. Como le decía, un sistema de reparto es un sistema en donde hay un contrato intergeneracional. Los jóvenes pagan las pensiones de los viejos. Mientras haya jóvenes, alguien va a pagar mi pensión. El problema que tenemos, este problema de la demografía, es que los jóvenes que están ahora pagando las pensiones de los jubilados se dan la vuelta y no ven muchos detrás de ellos. La pregunta lógica, entonces, ¿el sistema de reparto no se puede cambiar? El sistema de reparto es muy vulnerable a la demografía. Pero no se puede cambiar. El sistema de reparto creo que debe mantenerse. ¿Por qué? Cuando yo era joven y trabajaba... Ese es el problema. Ustedes están haciendo adecuaciones para que funcione un sistema que, siendo vulnerable a la demografía, es decir, le llegó el momento de hacer crack. Ustedes están poniendo huecos a los cracks. Usted está planteando un tema que a mí me fascina, porque es un tema en el cual yo he cambiado de opinión. Cuando yo era joven y trabajaba con usted en el gobierno de Sixto Durán Ballén, yo pensaba que la demografía nos iba a matar y que por tanto teníamos que irnos a sistemas puros de ahorro. Y en ese momento Chile era el ejemplo mundial. Cierto. Y nos parecía una maravilla. ¿Qué es lo que yo he aprendido con el tiempo? Que el ahorro es vital para el ingreso en la vejez, pero no te cubre contra el riesgo de longevidad. Puede ser que se te acabe el ahorro mientras todavía tienes vida. La sociedad necesita una cierta tranquilidad y aunque sea pequeño, voy a tener un cheque hasta que me muera. Y eso tiene mucho valor. Yo lo he visto en Estados Unidos, lo he visto en Europa, lo veo en Suecia, lo veo en Australia. Y me he dado cuenta que es erróneo irse a un sistema de pensiones que solo depende del ahorro. Aparte de que hicieron crack con ese sistema en Chile. Y por eso es que ahora los chilenos están tratando de introducir un pilar de reparto. En una conferencia en la que estuve hace poco, yo hacía la observación de que en América Latina yo veo muchos países que están reformando los sistemas. Todos estamos tratando de irnos a un sistema que tenga la pensión vitalicia acotada, bien definida y mucho ahorro. Qué hermoso oírle decir, yo he cambiado de opinión, lo que significa que usted ha aprendido con el tiempo y no se ha vuelto un fundamentalista. Ojalá que nunca. Hasta ahora. Lo segundo, ¿cómo dice el problema de la otra filial? El problema es que esto ha sido la caja chica del gobierno. Y tiene toda la razón. ¿Hay una forma de evitar que deje de ser la caja chica más allá de la legislación que se pasó después de los fondos que se cogió Correa? Hay que blindarle a la institucionalidad de pensiones del ataque de los populistas. ¿Haciendo? A mí me gusta soñar. Mi padre vivió en un consejo directivo del IES que era profesional, prudente, respetuoso de las leyes y cuidadoso con los ahorros de la sociedad. A mí me tocó, tuve la suerte de trabajar con una junta monetaria que era de lujo, que me hacía sentir protegido por la legitimidad de ciudadanos que tenían presencia en el país. A mí me gustaría pensar que podemos volver a eso. ¿No se ha acabado la época de los notables ya? Parece que le estamos matando. No es que le gusta soñar, usted se ha vuelto romántico, que es peor. No. Yo pienso que las sociedades pueden reencontrarse.
y nosotros tuvimos una institucionalidad. O sea, la solución para el blindaje es nombrar ciudadanos capaces y probos. ¿Cómo fue la Junta Monetaria de mi tiempo? ¿Cómo fue el Consejo Directivo en el tiempo de mi padre? Si los ecuatorianos pusimos a hacer eso en el pasado, ¿por qué no podemos hacerlo en el futuro? Ok, la otra cuestión que mencionaba la última persona es fundamental. Son una tarea de ladrones. El gran problema es que ustedes están proponiendo una reforma para ajustarse en el sistema y mejorarlo para que no colapse, sin ninguna propuesta o señalamiento siquiera de que ocurrió por esto, en esta época, estos fueron los presidentes, estos fueron los directores, estos fueron los administradores. Nosotros no somos justicia, no somos juez. Señores, pídanles cuentas. No, muy bien. Ahora todos nos ajustamos otra vez porque unos cuantos desalmados le robaron a los afiliados. A ver, acordemos en lo segundo. Todos estamos de acuerdo de que hubo latrocinio, de que hubo abuso y de que hubo mal inversión de esos fondos. Todos estamos de acuerdo en eso. Es delito, pues. Es un delito y para eso tenemos la Fiscalía. Y no les corresponde a ustedes sugerir, señores, de lo que hemos examinado, no habríamos llegado a este estado, ni fuera necesario algo tan radical o profundo que a no todos puede beneficiar si no hubiera ocurrido esto. Si ustedes no lo dicen, ¿quién? A ver, si nosotros hubiésemos manejado con prudencia los recursos de la seguridad social, ciertamente estaríamos sin problemas de caja hoy y tendríamos vida por 15 años más o 12 años más. Pero ya los actuarios en los años 1960, cuando hacían las proyecciones demográficas para el Ecuador, se dieron cuenta que el sistema necesitaba una infusión de recursos del Estado. Lo que estos han hecho es adelantar el fin. Los irresponsables, adelantar el fin. Sin ninguna duda. Pero lo que creo que los que opinaron en estos videos que usted mostró, no están pensando, es que no están poniendo en sus proyecciones, en sus anticipaciones, no están poniendo la variable demográfica. Todos piensan que si el Estado paga la deuda, que si se reduce la corrupción, si está mejor gestionada la cosa, se solucionan todos los problemas. Viene a propósito entonces lo siguiente. Lorena. Antes de dar paso a Henry Llanes, veamos lo que sostuvo hace pocos meses en este mismo programa respecto a cuál era una de las causas de la debacle del IES, refiriéndose a deudas de empresarios y del Estado como patronos. Mira, aquí tengo, Carlos, una publicación del año 2019 del diario La Hora. 16, más de 1.200 millones de dólares en deudas patronales del sector privado. Ajá. Y luego acá tengo otra publicación del diario El Universo, en donde dice que la deuda del sector privado subió a 1.400 millones de dólares. Y hoy nos dicen que la deuda del sector privado al Seguro Social asciende a 2.500 millones de dólares. Y aquí tengo, es que es un desastre, pues, maestro. Increíble. Mire, aquí el Estado le debe 8.175 millones de dólares que ha sacado la plata violando la ley de seguridad social del Fondo de Pensiones. A su juicio está claro entonces, como empresarios y gobiernos son los más grandes morosos, claro, no quieren que nada cambie porque si no les cobran. No, pues, claro, y no les cobran. Justo lo que usted mencionaba. El argumento de Henry Llanes es, los empresarios han llegado a deber 2.500 millones de dólares del Estado, 8.000 aproximadamente. Con eso se resuelve el problema. ¿Por qué no les cobran? Cada año pagamos en pensiones 5.500 millones de dólares. Y tenemos en ingresos por parte de los trabajadores no más de 3.000. ¿No más de cuánto? De 3.000 millones. Ok. Entonces, si lográsemos recuperar todos los dineros a los cuales se refiere don Henry Llanes, posiblemente acumularíamos. El IBM, me parece que el fisco le debe al IBM unos 2.600 millones de dólares. Le debe también a salud, pero no estoy contando salud. Le debe 2.600 millones de dólares. Hay una deuda patronal que se podría recuperar siempre y cuando no les matemos a las empresas, porque entonces no recuperamos nada. Pero hay una deuda patronal que se podría recuperar y deberían haber esquemas para recuperar esos dineros. Entonces yo voy sumando. El fisco paga, la deuda patronal se paga, se hace un poco de arreglos. Vamos a tener 10.000 millones más. Supongamos, exagerando. Nos da un colchón para 5 años más. Exacto. Y punto. Nos compramos 3 años más. Por eso es que yo les invito a todos los que están analizando el tema a poner la variable de la demografía. Ya, yo le hago notar una cosa en cambio. Usted dice siempre y cuando no les matemos a las empresas. Qué pena, esas empresas están matando a los trabajadores. Muchos de ellos van
a pedir atención médica del IES y porque su patrono no ha pagado, no la reciben y se agravan o se mueren. Pero el afiliado que espere, el patrono no, cuidado porque matamos a las empresas. Lo que yo me imagino es que si nos metemos a ver esos números, muchos de esos números son deudas de empresas que ya no están vivas, que a lo mejor cambiaron de nombre. Es una estafa entonces. Sí, es una estafa. Porque lo que los que lo hicieron sí están vivos. Claro, lo que pasó es que la empresa le dedujo al trabajador de su sueldo el dinero y no lo transfirió al IES. Exactamente. Entonces ahí tenemos que hacer una auditoría profunda. ¿Sí sabe por qué se fue Fernando Aspiazu a prisión? No, justamente por eso. Me imagino. ¿Y sabe quién lo metió? ¿Se acuerda la primera directora del SRI? Claro. Okay. Tenía que ser una mujer con esos huevos. Él cita, claro. Ok. Entonces, eso hay que sincerar, o sea... Fernando Aspiazu es de los pocos que fue a prisión y pagó prisión y no se fue del país, por si acaso. ¿Está ya Henry Llanes? Ok. Cuando volvamos, Henry Llanes. Henry, disculpe que nos hayamos demorado, pero teníamos que llegar paulatinamente a este punto en que iba a contar con su opinión. Espero que sea después de la siguiente pausa que tenemos que hacer. Lorena. Cuando volvamos, una reflexión que hace Marco Morales, ex director general del Seguro Social, sobre las reformas del régimen de pensiones. También vía Zoom la opinión de un experto en estos temas, Rodrigo Ibarra, presidente de Actuaria Consultores. Comienza un debate que debió iniciarse hace 8 años, cuando ya se veía el colapso de la seguridad social, tras la corrupción y la demagogia con ella. ¿Por qué Pocho Harp dijo que antes y ahora los futbolistas de Barcelona Sporting Club son unos HDP? Les importa un bledo el equipo. Año electoral, váyanse al diablo. Periodista deportivo y expresidente de Barcelona evalúa con crudeza al ídolo. Yo fui el primero a inicios de años de decirte que Barcelona no tenía un equipo para pelear Copa Libertadores. Pero Alfonso Harp Viteri, exdiputado y abogado, analiza no solo fútbol. Alto, palo y plomo. En 3 letras se resume lo que es el uso progresivo de la fuerza. Analista y conductor en radio. Todavía no hay el candidato que me convenza en el tema de seguridad. No hay, porque algo les está faltando para terminar de convencer. Las preguntas no formuladas a Pocho Harp tras 39 años en el periodismo. ¿Volverías a la política? El Pocho Harp es mucho más que fútbol. En esta entrevista verás. Y yo voy a hacer una propuesta que no les va a gustar a la fuerza policial y a la fuerza militar. Sábado, 22 horas, por La Posta, en exclusiva para medios digitales en Facebook y YouTube. Transmisión simultánea Vito TV o Extreme Canal 15 y 709 HD, Manavisión Canal 9, Manaví, DirecTV 194, a nivel nacional. Después del fútbol, Caravana 750 AM y Blue 88.9 FM. Reprise, domingo 20 horas, por Extrema 92.5 FM en Cotopaxi y Tungurahua. Verá a su manera, crítico e independiente. Yo debería estar ahorita en esta tal asamblea. Yo sí por derecho propio. Porque yo sí soy payaso de a de veras. Bien, lamento que no podamos tener a Henry Llanes en vivo. Él dice que este señor, Augusto de la Torre, ha dicho lo mismo que ya se conoce y que él va a tener 1 minuto para refutarlo. No, tenía 3. Le recuerdo a Henry que ha estado en vivo aquí en más de una ocasión y ha tenido la hora entera para intervenir. La hora entera para intervenir. Si no le gusta el formato, perfecto. Tiene toda la razón en no participar y yo no lo volveré a invitar. Quien quiera venir a discrepar, encantado. Y no es el último programa que voy a hacer de esto. Luego va a haber un debate entre 2 puntos de vista confrontados en que yo voy a dejar de ser el interlocutor. Aquí estoy tratando en esta primera aproximación de 90 minutos a que se resuelvan las principales preguntas sobre este proyecto de reformas al régimen de pensiones del sistema de seguridad social. Nos queda todavía cerca de media hora. Gracias por seguir con nosotros en vivo. Este es un programa de edición especial de 90 minutos. Primera plana de la prensa de mañana. Expreso dice: Quito, el calor es la amenaza. El IES ha sido por años un ente político y politizado. El titular del Consejo Directivo del Seguro habla de las mafias y las reformas. La política de subsidios, un tema espinoso para los presidenciables. Las 2 caras de la zafra por el tiempo. Exigen al ministro que dé los nombres de quienes le propusieron un soborno de $2 millones por el tema de la compra de chalecos. Y la crisis en el básquet local llega al pico más alto. El Universo. Cecilia Calderón pasó de su faceta política a escritora. Se prevén más de 30.000 afectados por el niño. Esa cifra es muy poca. Serán más.
Guerra de bandas reactiva violencia en Cantón Durán. Elecciones generales. Ante altos niveles de inseguridad se define el tipo de apoyo que se otorgará a binomios inscritos. Narváez se lleva el Tour de Austria, leí mal. El diario, primera plana del periódico más importante de Manabí. Jornada violenta deja 8 muertos en 3 cantones. Ya van 404 asesinados en Manabí. 6 hombres fueron asesinados en Manta, uno en Puerto Viejo y otro en Jipijapa, todos al estilo sicariato. El rey en Austria, Jonathan Narváez. Madonna suspende compromisos por su salud. En Puerto Viejo el azúcar se mantiene escasa, la panela y otros endulzantes también suben de precio. Lorena. El abogado Marco Morales, quien fue uno de los más eficientes directores del IES durante el gobierno de Rodrigo Borja, mostró su preocupación respecto a estas reformas y el régimen de pensiones en estos términos. Hay personas que sienten que deben afiliarse a los 60 años, es decir, aportan mínimamente 10 años y ya quieren su jubilación. Hay que mirar muy claramente respecto del gran número de afiliados con el básico, es decir, quienes a la actualidad ganan 450 de salario, tendrán posibilidad de ellos de tener una pensión jubilar que esté conforme a eso luego de haber aportado 40 años. Esa es una pregunta fundamental. Lo primero ya lo tratamos, los que a los 60 años se afilian para tener 10 de aportes y jubilarse a los 70, casi con lo mismo que los han aportado 30 o 40. Pero esta es una gran preocupación porque el volumen de gente afiliada con salario mínimo vital es enorme. Ya, ¿qué para ellos en este nuevo régimen? El 80% de las pensiones son inferiores a $600 millones. Es decir, que la mayor parte de los afiliados aportan sobre el básico y tienen una pensión similar al básico. En nuestra propuesta de reforma nos hemos preocupado mucho de canalizar el subsidio fiscal, el 40%, hacia los afiliados de ingresos medios y bajos. De manera que en los ejercicios que hemos hecho, con las propuestas de reforma que nosotros tenemos para los afiliados de ingresos medios y bajos, la pensión sería igual o un poquito mejor de lo que es ahora. En donde se hace un recorte en la generosidad de la pensión, si quiere uno usar ese término, es en los afiliados que ganan más de $1,000 o $2,000 por mes. En ellos, sí, el subsidio ya no va a ser el 40%. Esas pensiones van a estar subsidiadas en un 10 o 15%. Ello es fácil de compensar porque ellos son afiliados que tienen capacidad de ahorro. De ellos se debe esperar el ahorro y ahí es donde entra con fuerza la visión que nosotros tenemos de que tenemos que ir a un sistema de pensiones que tenga 2 fuentes de ingreso en la vejez. La pensión vitalicia hasta que fallezcas y los ahorros acumulados a lo largo de tu vida laboral. Eso nos falta. Lo trataremos en breve, es decir, que el seguro de cesantía no se puede cobrar en cualquier momento, sino únicamente cuando termina su periodo de afiliación, su jubilación. Correcto. Ahora el seguro de cesantía en el 95% de los casos se lo gira al momento de jubilarse. Durante la pandemia, sin embargo, hubo gente que accedió a él por las razones obvias de la pandemia. La propuesta que nosotros tenemos es mejorar el seguro de desempleo, porque el seguro de desempleo está bien financiado, pero no se lo usa, porque tiene condiciones de acceso muy complicadas. Entonces, los periodos de desempleo del trabajador, del afiliado, deberían estar cubiertos por el seguro de desempleo. Tenemos una serie de reformas propuestas para que el seguro de desempleo se acerque a los estándares de la OIT, sea más asequible y sea usado más. Ya ven ustedes, sí, perdón. Con ello se hace posible defender el fondo de cesantía como un verdadero fondo de ahorro para la vejez. Ya ven ustedes lo amplia y lo compleja que es la propuesta. Y solo se refiere al régimen de pensiones. Una de las cosas que hay que hacer, se han propuesto 2 meses, 60 días, para un debate que aliente alternativas y enriquezca lo sugerido. Y significativamente va a ser muy poco, porque estamos en época de campaña electoral y esto además distorsiona el proceso. Pero peor era postergarlo más. Rodrigo Barra, bienvenido, buenas noches, gracias por esperarnos tanto tiempo. Rodrigo es actuario certificado del Instituto de Actuarios de Francia, miembro del Comité Mundial de Pensiones, Beneficios y Seguridad Social de la Asociación Internacional de Actuarios, catedrático de la San Francisco de Quito y miembro de la Mesa de Estudios de Seguridad Social, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Actuarios EACT. Con estos antecedentes, ¿qué opina usted
de estas primeras pinceladas que han trascendido de la reforma y en general del detalle que usted conoce mucho mejor. Bienvenido. Gracias, Carlos, por la invitación. Bueno, la primera reacción es que me parece que este esfuerzo realizado por esta comisión creada por el presidente Lasso cumplió con su labor de presentar una propuesta a discusión de la sociedad civil en general, pero obviamente los académicos, las personas que conocemos algo del tema, somos los que efectivamente estamos más interesados en que se haga una discusión abierta. Nosotros hemos compartido a través de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social desde ya algo más de 3 años criterios que en muchos de los puntos coinciden con la propuesta presentada por Augusto Latorre y los miembros de la comisión. De tal manera que eso nos complace porque hemos visto de que las salidas que nosotros habíamos previsto se proponen también aquí en este documento, sobre todo relacionado con este concepto que venimos defendiendo desde hace muchos años, desde el año 2003, en que la firma que represento, Actuaria, realizó la valoración actuarial del seguro de pensiones del IES en esa época. Ya nosotros propusimos que se estudie la posibilidad de tener un sistema híbrido en el que coexistan de manera simultánea el sistema de reparto, que es un sistema solidario de beneficio definido, con un sistema o plan de ahorro de cuenta individual de contribución definida. Es decir, no ir a ninguno de los dos extremos, ni al caso de Francia o España, que están adoleciendo de situación muy compleja, ni al caso de Chile, donde las cuentas individuales resultaron ser que no fueron lo que al inicio se planteó porque no se hicieron los ajustes del caso. Qué bueno. Esos ajustes del caso también debió haberse hecho el Ecuador. Perdón, qué bueno que cita lo de Francia en especial, porque hayan ido la solución más fácil que en principio aquí creíamos, yo me incluyo, que es la que iban a proponer. Sí, se aumenta el periodo de jubilación y se acabó la historia, y aumentan las aportaciones y se acabó la historia, porque si no, es eso o crack. Ahora, Rodrigo, ¿cómo se puede tomar una decisión así si no hay acuerdo sobre un balance actuarial definitivo o consenso sobre qué regirse para esta reforma? Exactamente, ese es un muy buen punto. Yo creo que los números son los que primero nos van a decir efectivamente cuál es la situación del fondo de pensiones. A la fecha, a julio del 2023, me parece que ya es incontrastable entre las personas que conocemos de este tema de pensiones, de que necesitamos ajustes en forma urgente, porque ha existido una descapitalización acelerada del fondo de pensiones. El fondo de pensiones desde el año 2001 empezó a crecer hasta el año 2015, que llegó a cerca de $9.800 millones, y luego con las medidas que todos conocemos, ha empezado a descapitalizarse y ahora tiene no más allá de $6.000 millones. Para una población afiliada de más de 3 millones, son menos de $2.000 promedio por persona. Es decir, es mucho menor de lo que se tiene en el fondo de cesantía, que son $10.000 millones, y ahí para 3 millones de afiliados son un poco más de $3.000. Es decir, ¿por qué hemos llegado a esto? Porque no se han hecho las cosas de acuerdo a lo que han dicho los técnicos. Las recomendaciones de los estudios actuariales decían hay que ir ajustando progresivamente. La propia ley del Seguro Social, si se hubiera cumplido, en el artículo 185 decía que cada 5 años debe irse incrementando la edad de jubilación en función de la expectativa de vida. Cuando se creó la ley, se establecieron requisitos 60-30, la suma 90, 65-15. Ahí me parece que fue un error, debe haber sido 65-25, y en vez de 70-10, 70-20. Con eso ya habríamos tenido, por ejemplo, en este momento, reservas que permitan cubrir cualquier desfase cuando el Estado deje de pagar las pensiones o se atrase en la asignación correspondiente. Entonces, mi propuesta ha sido el tener el sistema mixto y, si me permite, Carlos, tener 2 salidas alternativas que podrían ser sujetas a una discusión. La primera es tomar los fondos de reserva dividido en 2 porciones, de tal manera que una porción del fondo de reserva, que representa el 8.33%, vaya para el fondo solidario, que está con un déficit actuarial enorme, el 4.33% iría a ese fondo, y el 4% restante al plan de ahorro o a la cuenta individual del afiliado, que es la única manera de que el joven
el millennial, que representa más del 40% de los afiliados al Seguro Social, crea en el sistema. Esto parte por la confianza. Si el joven cree que todo lo que está aportando sirve para su padre o su abuelo, entonces eso va a hacer que no tenga este estímulo de afiliarse al sistema. Entonces hay que darle la posibilidad de que él tenga un ahorro propio, de manera que cuando él llegue a 65 años haya acumulado un fondo. Okay. Es lo que hicieron, por ejemplo, los profesores. Los profesores del Magisterio Fiscal crearon un sistema parecido de cuentas individuales y ahora acumulan más de 400 millones de dólares. Es un sistema particular, administrado por ellos. Así es. Y cuando yo he escuchado de que se quiere privatizar a la seguridad social, en absoluto. Aquí la primera discusión es cómo darle salida a la crisis y una segunda discusión será cómo administrar los fondos. Bien. Y la segunda alternativa, si me permite, es, ya que hemos mencionado el tema de salud y que la Comisión no se ha pronunciado, es que el seguro de salud pase a ser una obligación del Estado a través del Sistema Nacional de Salud Pública. Porque si nosotros vemos los números, entre 8,5 millones de personas reciben prestaciones médicas y solamente 3 millones aportan. Correcto. Y si a eso le sumamos las prestaciones médicas que tiene que pagar el Estado por los jubilados y las enfermedades catastróficas, resulta que esta es una obligación que está totalmente desfinanciada. Entonces, si pasa el seguro de salud al Ministerio de Salud Pública, ese 5,16% que actualmente se aporta a salud, lo podemos distribuir entre una parte al Fondo Solidario y otra también a la cuenta individual o al plan de ahorro de cada uno de los afiliados. Okay. Esa es la salida que nos permitiría darle viabilidad al sistema. Mil gracias. Una última cosa, le decía que no cometamos el mismo error de no fijar a qué queremos decir por ajustes en forma urgente. ¿Cuál es el lapso que usted cree mínimo indispensable para completar este proceso de debate y de reformas, teniendo claro que este gobierno solo lo inicia, que el próximo seguramente lo tendrá que concretar, aunque sea de año y medio, porque ahí vienen los pretextos, es que somos de transición, y el próximo porque recién comenzamos, y así seguimos difiriendo el tema? ¿Cuál es su marco de tiempo para ajustes en forma urgente? Debería ser en los próximos 2 años como máximo, porque si actualmente tenemos 5.500 millones de dólares que se pagan por pensiones en un año y se reciben solamente 3.000 millones, quiere decir que 2.500 millones no están financiados. Si el Estado paga la totalidad del 40%, porque los años anteriores ha venido pagando solamente el 28% aproximadamente, entonces queda un hueco de alrededor de 400, 500 millones de dólares. Y el patrimonio del seguro de pensiones es de no más de 6.000 millones, pero la gran mayoría está en préstamos hipotecarios, préstamos quirografarios y los bonos del Estado. Es decir, que el margen de maniobra, la liquidez, no pasará de 600 o 1.000 millones de dólares. Y eso se agota en 2-3 años. Mil gracias, Rodrigo. De manera que... ¿Sabe qué? Vaya preparando urgente, maletas. Sí. Tiene que hacerse el viaje. ¿Perdón? Tiene que hacerse el viaje, vaya preparando maletas, tiene que venir a Guayaquil. Bueno, en ese momento ya me dio 3 minutos más con la excusa de Henry Llanes. Si usted me hace una invitación cuando juegue Aucas con Barcelona, con mucho gusto voy para allá. De verdad, le digo en serio, vaya preparándose porque este es apenas el primero de una serie de programas sobre esta materia. Gracias por completar el análisis, el panorama. Formidable. Ahora, ella entró en un tema que yo quería justamente tratar. ¿Cuál es la novedad con este plan de ahorro que ustedes proponen y esta cuenta individual? Mire, una sorpresa muy grata que yo me llevé cuando empecé a meterme en este tema es que en el Ecuador ya tenemos un ecosistema de ahorros para la vejez, previsionales, más grande e importante de lo que yo pensaba. Tenemos en particular un sistema de ahorro para la vejez público, obligatorio, muy potente, que es el Fondo de Cesantía. Cada afiliado es dueño, tiene un patrimonio propio en el fondo de cesantía y lo usa como colateral para obtener un crédito hipotecario. O sea que ya tenemos la semilla más importante, la piedra angular de lo que puede ser un sistema, un ecosistema de ahorros para la vejez. Segundo, como bien decía Rodrigo, hay muchos fondos previsionales semiprivados o privados, por ejemplo el del Magisterio, el de otras, el del SPOL, el de la Universidad Católica, el de la Universidad Central. Todos ellos ahorran, o individual o colectivamente, en previsión a su vejez. Nadie ha dicho que eso es privatización.
Los mismos profesores lo administran así. Correcto. Entonces tenemos ya las semillas de un sistema de ahorros que necesitamos expandirlo de manera potente, interesante y atractiva. El sueño que yo tengo es que el ecuatoriano de los siguientes 15 años tenga su pensión vitalicia, que no va a ser muy generosa, pero va a ser una pensión vitalicia que le dé el seguro de que va a tener eso toda la vida, y tenga acceso a su fondo de cesantía y a los planes que va a construir con su empleador a lo largo del tiempo, y que los va a administrar JP Morgan, porque le vamos a invitar a que venga acá y le vamos a dar una licencia y le vamos a hacer regular y le vamos a supervisar para que sea uno de los grandes inversionistas institucionales que administra el ahorro de la sociedad ecuatoriana. Más allá de iniciativas o programas como este y los que sin duda harán o promoverán otros debates, universidades, la presentación que hizo usted en la UETA, que habla de la UTLA, etcétera, ¿cómo lograr que la población se interese, se ilustre y se compenetre en este debate y no se vuelva a dar la distorsión de lo que ocurrió en el 95 con esa famosa consulta de Sixto Durán Ballén? Mire, una imagen que yo uso a menudo es que en un sistema de pensiones, un caballero de apellido Barr, un gran economista de pensiones que está en Inglaterra, dice, en vez de planes de pensiones deberíamos hablar de aviones de pensiones, planes. En vez de pension plans deberíamos de pension planes, porque a la gente lo que le interesa es que el sistema te lleve a tu destino. Si el avión te lleva a tu destino, tú no te preocupas si tiene 4 turbinas o 2, y si el sistema computacional es Apple o Windows, no te importa, porque sabes que te lleva a tu destino. Si alguien te dice que el avión puede caerse, empieza a preocuparte y te interesa si tiene 2 turbinas o solo una, y si te interesa si el tren de aterrizaje, etcétera. Eso no está pasando en el Ecuador. Este no nos lleva a nuestro destino. Este no nos está llevando al destino, entonces más vale que nos enteremos de dónde está dañado. Algo más adicional, estamos en pleno vuelo, no podemos cambiar de avión. Exacto. Tenemos que mejorar el avión. Tenemos que mejorar el avión para que termine de alguna manera llevándonos de alguna manera al destino sin matarnos. ¿Y aquí hay alguna idea adicional sobre cómo mejorar el avión, Lorena? El economista Pablo Lucio Paredes, exdirector de CONADE en el gobierno de Sixto Durán Ballén y articulista del diario El Universo, advirtió que si no es este proyecto de reformas, tendrá que ser otro el que se apruebe, pero es ineludible emprender en este proceso de cambios. Que si este proyecto no se lo toma en cuenta o no se procesa o no avanza, de aquí a poco tiempo tiene que haber otro proyecto que podrá ser muy similar a este o muy diferente a este, pero no podemos engañarnos, el sistema requiere que se lo cambie de manera importante. Los que están jubilados siguen en el actual sistema, con los pagos que le corresponden al actual sistema. O sea, las personas que ya son elegibles, creo que es la palabra correcta, elegibles para la jubilación en el actual sistema, van a tener la jubilación en el actual sistema. El resto de personas que están en el camino, digamos así, de aportes, van a entrar proporcionalmente. La propuesta que estamos haciendo es que el 40% del Estado se reparta en dólares de manera igual a todos, de tal manera que a la persona de más bajos ingresos, ese aporte del Estado le aporta proporcionalmente más que el de acá. Bueno, eso es lo que creo que hemos explicado aquí. Pero Pablo Lucio decía una cosa muy política y nada económica como lo que él es. Decía que si ese no es este proyecto, podría ser otro proyecto. ¿Usted cree que puede haber otro proyecto distinto a este, no mejor que este, distinto a este? Sí, porque muchas de las reformas dependen de la filosofía que uno tiene sobre la economía política y la organización social. Por ejemplo... ¿Es igualmente viable? No creo que tan viable ni creo que tan deseable. El FUT dice que va a presentar una propuesta humanista de reforma. Ojalá lo haga, pero que nos ponga, por favor, una explicación de cómo va a enfrentar el cambio demográfico. ¿Usted se queda aquí en el Ecuador un tiempo? Me regreso a Estados Unidos la semana entrante, pero voy a estar en Zoom. ¿Y vuelve al cabo de 60 días? Si es necesario, yo vengo. O sea, ya le metí energía personal a esto. No, qué bueno. Es más, no. Le hago una propuesta. Yo algún rato hablé de una semana entera de debatir la reforma a la seguridad social en general. Armaremos el programa, pero sería vital que una semana entera, todas las noches, tengamos una hora, no los cansaré 1:30, 2 de ustedes de un lado y 2 de ustedes del otro lado. Está bien. Fenomenal. Sí, ok. Ya, de verdad, va en serio. Qué bien. Lorena. Cuando volvamos en la parte final, mis 5 preguntas para nuestro invitado de esta noche que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no.
sus reflexiones finales y el comentario de nuestro director, Carlos Vera. Comienza un debate que debió iniciarse hace 8 años, cuando ya se veía el colapso de la seguridad social, tras la corrupción y la demagogia con ella. Vera a su manera, crítico e independiente. Yo debería estar ahorita en esa tal asamblea. Yo sí por derecho propio, porque yo sí soy payaso de a de veras. Parte final del programa. Gracias a todos quienes nos han seguido fielmente hasta esta hora. Disculpen a los que están por Extreme TV Cable, que en esta edición especial no nos pudieron acompañar por problemas del enlace con Vito TV y esa cablera, sí por DirecTV, Radio Centro, Candela, La Bonita del centro del país, desde luego Facebook y YouTube. Celebro lo que acaba de aceptar el economista Augusto de la Torre, que de paso no lo tenía pensado. Esa es la forma de responderle al Ecuador. Yo hago las cosas, me mando a cambiar en Washington y jódanse ustedes. Yo vengo a responder después de cierto tiempo, una semana entera, a interlocutores válidos. En algo que le explicaba él, va a ser un formato distinto, en donde tengan el mismo tiempo límite de participación, igualdad de intervenciones y alternabilidad en ellas. Me decía él, me voy a sentir como en la universidad, es un debate más o menos así. Ok, entramos al rito final. Lorena. Así es, Carlos. Le recordamos a nuestro invitado de esta noche que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Número 1. Va a ser usted también quien reformule la propuesta de reformas acogiendo las sugerencias que considere viables en la misma línea. ¿Sí? No. 2. El haber incluido en la comisión de reformas expertos opuestos a esta línea habría trabado completamente el proceso. ¿Sí o no? No. 3. Es durante el próximo periodo de transición, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, quienes deben asumir inevitablemente estas reformas. Sí. 4. ¿Le parece justo modificar el sistema de pensiones sin que aquellos funcionarios y presidentes que lo llevaron a su ruina sean procesados por la justicia ordinaria? No, no es justo. 5ª y última. ¿Ustedes creen que las limitaciones de la Constitución respecto a regresión en derechos impidieron una reforma más radical? No. Muchas gracias por sus respuestas. Economistas, ustedes concluyen un informe sobre este trabajo diciendo que la comisión espera que la propuesta sea discutida abierta, amplia y cívicamente por la ciudadanía, con el fin de incorporar nuevos insumos que den paso a la redacción final de un proyecto de ley. ¿Cómo les darían llegar los insumos? Mi sugerencia sería que el gobierno invite y convoque a un debate nacional y que el gobierno provea algún mecanismo para que se centralicen las opiniones, las críticas, las angustias y las preguntas, que haya un equipo de gente, ojalá independiente del mismo gobierno, que pueda recoger, procesar, evaluar y ordenar esos insumos, que haya un grupo de personas con cierta experticia, que sería mejor que no sea la misma comisión. Correcto. Que evalúe y ordene estas ideas y que esas ideas le pasen quizás a un grupo de juristas independientes, sabios, que incorporen en algo que nosotros vamos a entregar. Uno de nuestros trabajos es entregar un borrador de un anteproyecto de ley que sirva de base para que luego sea afinado y calibrado por alguien que no seamos nosotros. Gracias, economista Augusto de la Torre, por su tiempo, su presencia y su paciencia. Muchas gracias. Está a juicio de todos ustedes un primer esbozo de por dónde va esa reforma, de por qué se hizo, qué se propone, cuáles son las causas que motivaron aquello y en qué profundidad se puede extender para resultar lo menos traumática posible a los afiliados, no en este caso, sino a los jubilados y a quienes estén por jubilarse. Es el momento de abrir y de ampliar el debate. Y aunque no le competa a la comisión, de recordar siempre quienes no emprendieron las reformas a tiempo y quienes, saqueando el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o manejándolo simplemente de una manera irresponsable, hicieron que el sistema se deteriore mucho más rápido de lo que era previsible.
Lo único que cabe decir es que todavía estamos a tiempo y que quienes tengan mejores alternativas deben proponerlas con sustento. Y esas voces también tienen aquí un espacio. Lorena. Mañana en vivo a las 22 horas trataremos aquí por qué convulsionó Francia. Y el domingo, las negociaciones con las telefónicas Claro y Movistar que el gobierno se resiste a revelar y continuar. Hasta entonces, gracias por acompañarnos hasta esta hora. Buenas noches. Vera, a su manera, llegó gracias al auspicio de